No hay nadie.
Aló. Patricio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿es a las 8 o a las 9? Es a las 8. Lo que pasa es que parece que estamos muy lentos todo hoy día. No, porque decía ahí a las Estábamos 9. revisando si había algún problema de conexión o de dirección del link, pero está bien, No, pues ya de a poquito se está llenando la sala. en- pero en el link dice de 9 a 10:30. Ah, Justamente yo te iba a llamar por teléfono y dije, ¿qué pasa? ¿Cambiaron la hora? No sé. sí, pues sí, el de las 8. Ya vamos a tener que ver. A ver. La Sofía va a mandar ahora un mensaje ahí rápido a los WhatsApp para decir que ya estamos. Por eso me llamaba la atención. Dije yo, si quedamos de acuerdo que eran las 8. Ya, pero Ya, vamos me a levanté ver para estar cómo a las lo 8 y dije, aceleramos y por lo aquí menos a poco se ha ido llenando, así que vamos Mm. a ir viendo qué pasa. Vamos a hacer un par de llamados por ahí. Hoy estuvo bastante buena ayer la reunión del System Approach ahí con las otras regiones. Ah, con Valparaíso, sí. Sí. Así que, bueno, marco un poco lo que ellos mismos planteaban, porque Atacama lleva tomada adelantado, digamos, varias cosas. Entonces, Sí, esperar que pueda salir este año. esperemos. Así Esperemos que, que no tramiten tanto los gringos. mm, así que yo creo que los gremios van a seguir pidiendo acciones, así que eh, eso se va a ir dando de forma natural, porque Valparaíso tiene los mismos problemas que acá. Así que Sí, a mí me preocupa de ocurrir el System Approach, la aprobación. Me preocupa la implementación. me preocupa el sitio de inspección, porque en la Por eso, práctica, ahí. si hay poco sitio, o en la práctica, si tuviéramos que hacer algo en Coquimbo, los sitios de inspección tienen un volumen que pueden recibir por hora, digamos, por inspección. Y eso puede marcar retraso en todo el proceso de embarque. Así que ahí también Sí. es un tema que hay que estarlo monitoreando. Nelson, La próxima semana yo voy a pedir, tratar de organizar una reunión con ASOEX, con el SAC, con los productores para ver, tener un poco de claridad qué resolución tomó ASOEX con respecto a un sitio acá, porque hay físico, Sí, porque es eh, importante eso. pero los que vimos hay que habilitarlos y eso requiere tiempo. Y lo otro es el equipo de profesionales y personal de apoyo que se requiere para que pueda prestar el servicio. Así que es un tema que también hay que tenerlo en Presente. paralelo con todas las otras acciones que se están realizando. Así Nelson, que yo la próxima semana voy a armar alguna reunión que permita tener claridad con respecto a los pasos que hay que dar para contar con el sitio, porque yo creo que ahí va a haber Cuello de botella. un cuello botella que se puede dar si es que podemos tener la aprobación del System. Las empresas pueden estar preparadas, pero si no hay horas de atención en el sitio de inspección, la fruta tampoco va a poder estar esperando o el barco no va a esperar, ¿no? Es que la fruta tiene que ser embarcada. Así bueno, que creo que ahí hay una vuelta que hay que darle de nuevo a esa parte. Así que la Nelson, próxima semana, si no hoy, voy a tratar de contactarme con la gente de ASOEX y programar una reunión para la próxima semana para tenerlo también. ¿Qué vamos a hacer con eso? Así que Alguien yo está creo que ahí pidiendo la estamos. palabra. hola Nelson, buenos días, Felipe Rojas por acá. Hola Felipe, ¿cómo estás? Bien, gracias, buenos días, Seremi. Oye, aprovechar que estábamos estos minutitos que está el Seremi ahí, hay un tema que está súper candente en esta cuestión y creo que deberíamos tratarlo a la brevedad.
Está muy complicado el tema de la mano de obra para la agricultura. Yo no soy el único agricultor, estamos bien asustados, digamos, para ver si vamos a poder hacer esta temporada con la gente que tenemos. Las podas se pueden hacer, digamos, vamos a un ritmo del 50% de un año normal, pero bueno, ajustamos la cianamía, vemos qué es lo que hacemos. Pero nosotros hemos conversado con agricultores de uva mesa aquí en el Huasco y vamos a tomar la decisión en el momento del arreglo de racimos, digamos, si es que vamos a dejar parrones para fruta seca y vamos a trabajar el resto para lo que se pueda para exportación. Pues. Yo creo que hay una pega muy urgente que hacer respecto a eso. A lo mejor podría trabajarse a través de la seremía con el, ¿cómo se llama? Con la seremía del trabajo también, no tengo idea, no sé, pero no es un problema personal, digamos. O sea, esto está desastroso hoy día ¿cómo se llama? En el tema de UMS al menos, y lo que he conversado con agricultores de otro lado, no es distinto en el tema fue lo mismo para la uva de pisco, para la vendimia, está lo mismo para el tema de ¿cómo se llama? De las mandarinas, de los cítricos en esta fecha, y no estamos peleando a la gente a costo altísimo. Entonces, y no haya, o sea, ni siquiera es un tema de costo, ni siquiera no, o sea, es que estoy pagando 50, 60 mil pesos al diario, no hay, nosotros estamos con el 50% de la gente que necesitamos. Entonces ahí, don Patricio. Sí, hay una mesa en el ministerio que se está viendo junto con el Ministerio del Trabajo, Relaciones Exteriores, para ver, pero va demasiado lento. Cuando estuvo el subsecretario, se le planteó a Pico, digamos, esa problemática que se estaba presentando a nivel de región y también a nivel de país. Podríamos apurarlo nosotros, Nelson, ¿o no? O sea, lo que se puede hacer es que a través de los gremios plantearlo. De hecho, cuando estuvo el subsecretario la semana pasada acá, que estuvo con don Patricio también, se tocó el tema, pero en la práctica pasa por dos cosas, diría yo. Uno, el tema de si pueden ingresar o no extranjeros para poder suplir mano de obra local. Y lo otro es cómo se pueden también regular algunas cosas que, por ejemplo, el ministerio pudiera, a través de los ministerios, que la gente pudiera recibir ayuda del gobierno y al ser contratado no los perdiera, digamos. Ahí hay un juego, alguna resolución que pudiera hacer eso, digamos. Que mucha de la gente que tiene subsidios prefiere o trabajar sin papeles para no perderlo, si es que quiere trabajar sin papeles. Nelson, respecto a eso... O no trabajar. Nelson, respecto a eso, la contratación de mano de obra no implica que tú pierdas el bono. Eso quedó absolutamente claro y yo creo que lo vamos a difundir más por la prensa y por los medios para decir que si yo voy a trabajar, voy contratado y no pierdo el bono. Eso es un tema relevante que estaban planteando algunas empresas, que algunos trabajadores se estaban yendo porque si los contrataban perdían el bono. No es así. Entonces, yo creo que eso hay que, como dice usted, una buena difusión podría ayudar a disponer de más la presencia de más trabajadores. Sería bueno que pudiésemos trabajar sobre eso también, Nelson. Yo sé que no es resuelto el PTI absolutamente, pero el PTI, digamos, es un estamento que junta, digamos, los requerimientos de al menos de este rubro, digamos. Claro, yo creo, Seremi, que si usted nos envía algún comunicado, nosotros lo podemos difundir a través de la base de datos que nosotros tenemos con respecto a eso, al tema de una información clara hacia las empresas para que lo comuniquen a sus trabajadores o posibles trabajadores que está esa condición. Eso podríamos hacer así como hoy día mismo. Sí, lo vamos a ver y yo voy a conversar con el Ceremi del Trabajo para hacer una
una publicación, digamos, para que se enteren toda la comunidad. Claro, ya, démosle por ahí. Oye, ya, de a poco se ha ido llenando la sala, porque tuvimos un problema de diferencia de horario en alguna parte, metimos mal el dedo y cambiamos la hora. Pero partamos con este comité técnico de eficiencia hídrica. Veníamos conversando sobre labores y tareas que se realizaban durante esta época del año. Y eso fue lo que estuvimos conversando en el último comité. Así que creo que debiéramos continuar con eso. Pero quiero antes de partir hacerle una consulta, aprovechando que está don Patricio, y consultarle, don Patricio, con respecto al concurso GORE, si tiene alguna novedad con respecto a fecha o algo que nos permita que los productores puedan saber cuándo podría estar ese concurso. Mira, todavía no está en proceso de resolución del tema para fijar fecha. Estamos en la última fase ya para poder definir y incorporar, digamos, las observaciones que se hicieron, digamos, con la venida del subsecretario. Perfecto. Gracias, Serem. Entonces vamos a estar pendientes de esa resolución también. Ya, entonces volvamos al tema que queríamos empezar a tocar hoy día. Está Felipe, está Rodrigo, ¿quién más está? Está José Luis por ahí. Partamos. No sé, Rodrigo, si quieres relevar algún tema y empecemos a conversar. No, hola, buenos días. No sé, no, habíamos conversado algo contigo, con Sofía, pero igual sí es relevante que, no sé, los agricultores se manifiesten en alguna temática en particular. Yo te comentaba a ti que generalmente en esta época, por lo menos las preguntas que yo levanto en el campo es asociado al manejo de riego post cosecha, valga la redundancia. Y los manejos de llenado de estanque y riegos de lavado que se hacen en esta época y que algunos lo asocian al evento de aplicación de cianamida hidrogenada. Pero no sé si eso es atingente o no. Pues. Abramos micrófono. ¿Qué opinan los demás? Partimos con eso. ¿Qué opinan los demás asistentes? ¿Iniciamos ese tema? Nelson, por acá José Luis, buenos Hola, días. José Luis, buenos días. Mira, yo no tengo, el tema me parece atingente, pero me gustaría si pudiéramos ir avanzando o profundizando de a poco, de acuerdo a los ritmos. La línea que planteó Felipe, la actividad pasada, sobre todo lo que automatiza, ¿cierto? Lo que permite, ¿cierto? Trabajar con menos personal. Creo que es lo que plantea que en todo el Valle del Huasco, la falta de personal, ¿cierto? Y en el norte. Creo que a lo mejor avanzando en pequeñas tareas o identificando a lo menos pequeñas actividades o acciones o tareas de campo que permitan automatizar algunas labores, podría quizás contribuir con un granito de arena a lo que está pasando hoy en día, porque efectivamente, como bien decía la gente o el personal o nosotros los trabajadores, ya no se busca ganar 10.000 pesos diarios, sino se apunta a 30, 40. 50 muchas veces, ayer hablaban de 70.000 pesos, entonces es un elemento que está presionando las rentabilidades y a lo mejor hay que meterse en el tema. Yo creo que Felipe en esa línea, al menos yo estoy de acuerdo con él, ¿ya? Me gustaría que si podemos avanzar de a poquito, a lo mejor empezando como no diagnosticando, sino qué hay en el medio, qué hay de oferta en esas líneas. Eso, Nelson. Ya. Yo creo que, mira, dejemos ese tema como un tema más permanente de las conversaciones, el tema de cómo ir automatizando el riego, y vamos hablando de labores y la posibilidad de que en esas labores pudiera disminuir la presencia de personas, digamos. Yo creo que agreguemos ese espíritu a las conversaciones.
que creo que es un tema que hay que tenerlo presente. Si no hay más, yo creo que partamos hablando de lo que tú planteas, Rodrigo Galvez, de un poco qué está ocurriendo en estos momentos, que has detectado tú en tu trabajo en terreno, y ir dando algunas luces con respecto a lo que plantea José Luis, digamos, que al final en mucho de esto requiere de una visión un poco más larga, digamos, ir reemplazando personas por equipos, ¿no? Y hay que empezarlo a mirar. Ya, Rodrigo. Sin duda es súper relevante, ¿eh? O sea, quizá la mano de obra del riego es mucho más estable, entre comillas, igual hay inestabilidad en empresas más grandes, pero automatizar labores sin duda que ayuda a lo que hemos conversado siempre, pero así como lo dice José Luis, es paso a paso. Yo creo que haciendo un buen levantamiento de lo que yo tengo hoy día, en base a eso construir, pues hoy día yo creo que el Estado atrás de la CNR tiene un concurso que apunta a eso, porque que la agricultura 4.0, yo creo que ahí hay mucho por construir y resolver, pues. Pero sin duda hay que tratar de llevar el nivel del riego a un mínimo para poder optimizar eso. No sé, eso por mi parte. Yo creo que sin duda para mí automatizar y optimizar la labor sin duda es relevante, no solamente en la mano de obra, sino también en la gestión misma del riego. Ojalá partir desde operando con un programador o abriendo eléctrico manual del tablero es un paso, que no todo el día lo hacen. Ya, no, eso respecto, mira, un poco lo que yo le comentaba a la Sofía, le pasé un par de preguntas para que discutiéramos. Yo creo que hacer un monólogo no contribuye mucho al desarrollo quizá del taller, pues no sé si es factible conversar en base a esas preguntas para llegar a un orden. Y escuchar la Tiremos la primera, a ver qué hay. Déjame revisar si... ¿La tienes tú ahí, Rodrigo, no? Porque me dice Sofía que no... Sí, la tengo, mira, déjame dar un segundo. Tengo una pregunta bien abierta, yo creo que podría leerla para decirte que un poco lo que me toca discutir, que generalmente cuando se termina la post cosecha, me refiero a la post cosecha de la fertilización de post cosecha, ahí está. Ese es la primera pregunta que se realiza, pues, ¿cuál es el manejo de riego post cosecha? Bueno, pues la post cosecha. Y principalmente pensando en generar una buena caída de hoja, ¿no es cierto? Que eso es lo que buscan para hacer una buena translocación de los asimilados que uno generó en la post cosecha y cómo poder no interferir de mayor manera y que la hoja caiga para mejorar la labor de la poda, ¿no es cierto? Y mejorar una buena nutrición también para la yema para que en la temporada crezca de forma óptima. Entonces esa es un poco la pregunta para discutirla. No sé cómo lo piensan, cómo lo evalúan, no sé si es un tema relevante en su labor, porque claro, antiguamente yo recuerdo cuando llegué a Atacama, particularmente en Copiapó, era mucho de que se cortaba el riego después de la cosecha, se cortaba el riego y se hacía una post cosecha como de vuelta de vacaciones, un poquito más tarde, y ahí se dejaba de regar también. Pues entonces el hito lo marcaba la cianamida, que hacían riegos de saturación, y eso les funcionaba bien hasta que en algunos sitios particulares empezaron a haber intoxicaciones por sal en las flotaciones. Se les chupaba los brotes o había intoxicaciones por amonio. Que al final repercutían en la producción. Entonces, yo creo que todavía es un tema a desarrollar. Yo tengo una opinión bien particular del tema, pero igual me gustaría escuchar cómo lo enfrentan las demás personas para ver si podemos discutirlo. Muestra otra vez la pregunta y abrimos la conversación, por favor.
la Sofía la compartió. Ya. Entonces, veamos, conversemos sobre esa pregunta. ¿Qué les parece? Que abramos la conversación. Ahí está la pregunta. ¿Qué han hecho? ¿Qué opinan? ¿Tienen una visión sobre este riego posterior a post cosecha? Si lo han hecho, ¿qué efecto ha tenido? ¿Han visto diferencias o no lo realizan? Abramos la conversación, por favor. Nelson. ¿Sí? Bueno, si se trata de contar experiencias personales, digamos, claro, nosotros efectivamente antiguamente teníamos esa costumbre que plantea Rodrigo, pues nosotros cortábamos el riego y casi no hacíamos riegos invernales. En algún rato a nosotros nos ayudó el profesor Eduardo Alonso, bueno, y él nos dio nos generó la costumbre, digamos, de seguir haciendo riegos invernales cada 21 y 25 días. Él me acuerdo que nos decía, si usted tiene riego por gravitacional, digamos, 24 horas cada 25 días, cada 3 semanas, y si tiene riego con bomba, digamos, que tiene horarios de punta, ¿cierto? El máximo que le permita su bomba. Y bueno, efectivamente, cuando uno hace calicata en invierno, no tienes flash radiculares, pero lo que nosotros hemos visto es que en general hay actividad radicular, digamos, o sea, no es que lo hemos visto, hay actividad radicular. Muy poca, pero hay actividad radicular, y de hecho la actividad radicular la hemos visto también que empieza muy temprano. Entonces la lógica es de no secar un suelo que tiene un organismo vivo, ¿verdad? Que son las raíces. Y que va amarrado a lo que está planteando Rodrigo, ¿cierto? Si uno deja de regar, ¿verdad? Las sales vuelven al bulbo, con las sales en el bulbo, ¿cierto? Se empiezan a presentar intoxicaciones. A nosotros no nos pasa porque aquí en Vallenar tenemos suelos distintos a los que tienen ustedes en Copiapó, al menos aquí en la zona de Imperial. Pero como experiencia, eso es lo que hemos hecho. Nosotros hacemos la post cosecha después del término de sacar toda la fruta, digamos. Damos una seca de un mes y después de ese mes retomamos riegos cada 21 o 25 días más o menos, y así nos vamos hasta poquito después de la brotación que empezamos a retomar los riegos de producción, digamos. ¿Hay otra manejo, por favor? ¿Quién los ha realizado? ¿Quién no los ha realizado? ¿Se ha visto algunas diferencias también positivas? Pasemos a la siguiente entonces. Rodrigo, ahí está la siguiente que es... Sí, solo detenerme, Nelson, en todo esto. Yo creo que quizás todo va apuntando a lo mismo, y mi apreciación y un poco lo que bien quería Felipe, yo creo que sin duda que cada unidad... ¿Alguien se le abre el micrófono? Hay un micrófono abierto. Es bien particular, yo creo que el diagnóstico que hay que hacer, particularmente de cada condición, cada condición es un mundo. Sin duda que si tenemos suelos con alta capacidad de retención de humedad, uno es capaz de poder distanciarse un poco más con los riegos, hacer riego, no sé, cada 3 semanas, una vez al mes, no sé, hay que evaluar la condición particular de cada huerto. Y aquellos suelos que son más livianos, que son desde los franco-arenosos a los arenosos con sustrato, con piedra, que tienen menor capacidad de retención de humedad. Claro, a lo mejor 2 semanas, 3 semanas puede ser mucho para ¿cómo se llama? Para esa condición en particular. Lo que yo recomiendo, lo que yo trato de hacer en los campos, aparte de la evaluación física del suelo, de qué condiciones existe, qué tipo de suelo hay, y definir el tamaño de estanque, ponerle un número al valor, no sé cuánto litro acumula en la zona raíces, tratar de llevar ese estanque a un 50% de su capacidad. Generalmente
uno en temporada riega con un 10% del umbral, o sea, espera que ese estanque de humedad del suelo se agote un 10%, dependiendo del suelo. Vuelvo a reiterarlo, una receta pareja para todo. Entonces, reducirlo el 50% permite no generar un estrés hídrico, pero sí generar una condición de agotamiento del suelo que lo perciben las raíces. Entonces, con esa condición le das señales ya a la planta de que no está en una condición óptima, porque la demanda sigue siendo alta, porque sigue habiendo, no sé, ET0 de 4 o 5 milímetros, déficit de presión de vapor que van, no sé, 3 kilopascales, que alta demanda. Entonces, claro, como no es capaz de restituir lo que tiene por las raíces y por la humedad del suelo, mandan señales fisiológicas de que tiene que entrar en dormancia, y eso genera y acelera el proceso o mantiene el proceso de senescencia y genera esta translocación de asimilado, que es lo que uno busca en este estado. Busca que ojalá se logren los mayores niveles de reserva, no solo en los órganos de reserva, no solo la raíz, sino que también en la yema y toda la estructura que conforma esta, para que la temporada pueda brotar de una forma adecuada. Así que ese es mi llamado, un poco a conocer los suelos, a tratar de bajar los umbrales, siguiendo, como dice Felipe, haciendo un monitoreo del suelo, no perder la conductividad hidráulica del suelo. ¿Qué significa eso? Que claro, cuando uno seca el suelo los primeros centímetros, para poder volver a llenarlo hay que usar riegos más largos de lo común, para poder saturarlo y generar este movimiento horizontal y vertical. Entonces, eso un poco con lo que pienso al respecto, y no olvidar que mientras la planta tenga hoja, va a seguir transpirando, ya sea, o sea, va a ser claramente menor, pero va a seguir transpirando, y como bien relataba Felipe, la actividad de raíces, como las temperaturas en algunos suelos, no baja o no es estresante para un crecimiento radical, se va a mantener activa. Disculpa, Rodrigo, ¿una consulta? ¿Sí? Tal vez me salgo un poquito del tema, pero solo como consulta. Por ejemplo, cuando tú haces llenado tanque y perdiste este movimiento hidráulico, el agua tiende si son obviamente más arenosos, tienden a ir más en línea recta, más verticales. ¿Tú recomiendas, por ejemplo, para poder generar un bulbo más ancho, en suelos más arenosos, vuelvo a decir, hacer riegos por pulso, por ejemplo? Si uno tiene evaluado que en un sector tiene que regar 20 horas para llenar, por ejemplo, ¿tú recomiendas regar 5 horas, dejar 5 horas sin regar, otras 5 horas regando y hacer 4 riegos diferenciados por tiempo? Hola Pablo, buena pregunta. Hola. Técnica. O sea, sí, técnicamente. Me dice si se ve, si acaso. Técnicamente sí debiese, o sea, se genera, el flujo no saturado tiende a ir horizontalmente. ¿Ya? O sea, ¿qué significa eso? Cuando tú saturaste el suelo, el agua va a tender a profundizar verticalmente, ¿cierto? Entonces, si tú quieres favorecer el movimiento lateral, debieses cortar el agua para sacar el exceso de agua. Esto particularmente en suelos que son con alta porosidad, en suelos que son arcillosos, per se se mueve el agua lateralmente, ya por los diámetros de los poros. Pero en suelos que son más delgados, como tú lo describías, generar esa condición sí logra una mayor apertura. Ahora, tampoco es que vaya a abrir el bulbo y vaya a tener un 1,5 metros de diámetro de bulbo, pero sí logra ahí una apertura. Un ensanchamiento. Sí, un ensanchamiento. Nosotros lo hemos medido y es efectivo. Ahora, sin duda que para poder lograr ese efecto, el suelo tiene que llegar a capacidad de campo primero y ahí hacer esos manejos. Porque si no lográis subir los niveles de agua en el suelo, al final no vaya a lograr hacer un movimiento óptimo en el perfil. Esa es mi respuesta, no sé si... Súper, sí, súper, gracias. De nada.
Rodrigo, más bien comentario, a ver si tú me puedes aclarar un poquito cómo operar, porque en mi caso, mi experiencia me ha llevado con muchos agricultores, pero han sido pocos los de sobre 100 hectáreas. Entonces han sido todos de 100 como para abajo y a veces, en mi inicio hace 30 años atrás, cuando la uva de mesa era buena, incluso veía hasta menos de 1 hectárea. Entonces, pero siempre en suelos tirados para pobre, digamos, en términos, te lo encontráis con ladera, después con un cachito de cerro, te saltáis una roca, seguís avanzando, arriba sin profundidad, abajo con mayor profundidad, pero finalmente tu cuartel era de una dimensión, ¿cierto?, que te lo daba la realidad. Y ahí cuando tenés que regáis, digamos, por paño, entonces no, el suelo como sí, el suelo es parte, pero puede ser tan variable. Los promedios no sirven, pero si te excede, anegáis, y si te bajáis los de abajo, los de arriba quedan con menos agua. O sea, te encontráis en la práctica con ya por dónde empiezo, digamos, o cuál es mi criterio para decir, mira, voy a saturar, por decir, ya, pero arriba saturé, pero arriba me quedó seco porque finalmente el agua, voy a decir una tontera, el agua corre de arriba para abajo, entonces te encontráis que tus zonas más bajas son las que se saturan y arriba siempre te llega o menos agua. Entonces siempre te excedí. Entonces ya voy a tirar porque efectivamente tengo que lograr tratar de uniformar lo que quiero hacer, pero tu suelo, al menos en las zonas que yo veo, no es como la zona central, tú llegás allá, ¿cierto? Y es casi todo igual y todo plano. Aquí es todo cerro, toda loma, a veces un pedacito de desierto de base de río, pero ¿a qué voy? La variabilidad es tanta en el suelo que cuando tenéis, ¿cierto?, tu uniformidad arriba en términos hidráulicos, ¿cómo lo abordáis? Finalmente tenéis de todo. Es Hola, hola José Luis. Bueno, es la realidad, yo creo que gran parte de la zona centro-norte y quizá en el sur igual cuando te acercas a los ríos. Y está principalmente asociado a la formación de los suelos y los orígenes, pero sin duda que hay una variabilidad altísima en riego y sobre todo cuando los diseños de riego se pensaron siempre desde un punto de vista hidráulico más que agronómico. Entonces es difícil manejarlo. Lo que yo te recomiendo o lo que yo trato de realizar es, bueno, sí conocer, como tú describís bien los suelos, conocer cuáles son las zonas secantes, cuáles son las zonas más húmedas, y tratar de manejarlo en función de la condición más limitante. ¿Ya? Eso significa, dadas las condiciones particulares del suelo que tiene mayor retención, porque también puede ir en un exceso. ¿Ya? Eso en una primera mirada, pero sin duda que la mayor proporción del suelo que existe en el sector de riego uno debiese manejarlo en función de ese criterio. Pero si uno conoce bien su suelo, sus limitantes, sus beneficios, puede manejarlo desde el punto de vista del más secante. De hecho, hay publicaciones técnicas donde los suelos arcillosos se manejan como suelo arenoso, un poco ¿Cómo se explora el suelo para explicar? Sí, aclarar un poquito. Siguiendo, ¿cómo se llama? Siguiendo un poco la teoría del riego tecnificado de reposiciones diarias, ¿ya? Pero para eso el suelo de alta retención tiene que tener la porosidad suficiente para poder hacer eso, si no puede ser peor. Entonces, como conclusión, conocer el suelo, ¿ya? Regar en función de la mayor proporción del suelo en el sector de riego y si quieres hacer un manejo fino que puede llegar a hacerlo, tratar de manejarlo desde la condición limitante cuando exista alta demanda y ir evaluando la condición con mayor retención para que no genere un exceso digamos, en el perfil. Ahí cada cierto tiempo sin duda va a tener que hacer un riego largo o de un tiempo adecuado que la condición del suelo de menor retención o de mayor retención no quede colgado el nivel de riego, porque al final puede abusar de los riegos cortos en ese suelo y puede generar un problema de exceso de agua en los primeros horizontes porque el agua no es capaz de descender en profundidad.
Entonces, ese es el camino que yo haría y así lo enfrentaría. Pero sin duda, a pesar de que son muchos suelos, hay que conocerlo y conocerlo en detalle, no solamente con una descripción, sino también tener algún análisis de laboratorio o realizado en campo que te dé por lo menos las porosidades y la densidad del suelo. Gracias. De nada. Rodrigo, no me quedó claro si el tema de saturar el suelo con para aplicación de cianamida se tocó, ¿no? No, todavía no llegamos ahí. Todavía no llegamos ahí. No se ha tocado, porque ha sido, pero yo creo que va para allá. No sé qué opinan de su experiencia respecto a la saturación del suelo, para la aplicación de ceramida, que yo creo que es una práctica, en mi experiencia ya ha funcionado. Yo creo que lo han asociado a una buena rotación, pero no hay todavía no hay una relación científica que te indique que es necesario saturar. ¿Ya? Claro, se da por una condición bien particular, que al final, claro, como cuando no saturaste y tuviste un efecto malo en rotación, quizás está dado no por ese riego en particular, sino por lo que dejaste de regar en post cosecha. Y por esas cortadas de agua que hiciste, y al final la planta botó el suelo, con ello botó hojas por estrés hídrico, no acumuló la reserva suficiente. La planta tú la sacas de un receso sin la necesidad mínima de reserva. Entonces, sin duda que la rotación no va a ser adecuada. No será adecuada. De hecho, yo creo que una de las especies más sensibles a eso, más que la vid, yo creo que la vid es muy aferrada, el cerezo, y al final el cerezo primero florece. Si no hay una buena acumulación de reserva, yo creo que ahí el manejo de ese frutal se pierde. Yo creo que ahí es donde hay mucha investigación asociada a esos manejos, pero no hay ninguna relación donde te indica científica que te indique que si tú saturáis el suelo antes de la aplicación de cianamida hidrogenada va a tener un efecto favorable. ¿Ya? Yo creo que está asociado principalmente a las condiciones que tú le diste previas a las aplicaciones. No sé qué opina el resto, cuál es su experiencia respecto a eso. Volviendo al mismo punto que comentaban antes, Rodrigo, bueno, lo mismo que estás diciendo tú, pues a nosotros, cuando hicimos esta auditoría o esta asesoría en riego, digamos, el profesor Alonso nos mencionaba lo mismo que dices tú, o sea, cuando tú tienes regado el suelo, no es necesario que hagáis estos suelos de saturación, digamos, porque el suelo está con agua, si no. Finalmente, el riego de cianamida, ¿cierto? O mal entendido como cianamida, en mi opinión, venía como a intentar suplir toda esta agua que nosotros habíamos dejado de usar durante el invierno, durante el receso de la parra, digamos, ¿cierto? Que le dábamos una seca, claro, y después le dábamos un riego, no sé, hasta 48 horas, escuché yo que le dieron en algunos lados, pero era claro, para poder llenar ese bulbo que está absolutamente seco nomás, era como el objetivo, no era el objetivo, pero era el logro que se obtenía finalmente, creo yo, en mi opinión. Está muteado, Nelson. En la práctica tiene resultados positivos, suple déficit que se pueden haber creado en el mes o en los meses anteriores. Ahora no se ha visto como negativo, ya. No es malo. O sea, yo creo particularmente que, en mi opinión bien personal, es un mal manejo, creo yo, un mal manejo, porque al final, claro, el dejar de regar por mucho rato, muchas veces, claro, desesperado por la caída de hoja, que sí es importante, y como acá hay temperaturas, es difícil que se logre, claro, al final le cortáis tanto el agua que, claro, la planta recibe ese estrés hídrico, pero es una caída violenta. De hecho, tú ves hojas que están necrosadas por la caída, no una caída normal de otoño, que se pone amarilla y se cae después con el viento. Y al final eso, a pesar de que saturé el suelo, la planta no logró hacer o no totalizó toda su acumulación de reserva. Quizás quedó alguna sal en un órgano de reserva o quedó ahí dando vueltas,
porque recuerda, después de 30 días hay una respuesta y hay una rotación, entonces, y más o menos con brote de 20, 30 centímetros, la planta se nutre solo con la reserva. Entonces, yo creo que para mí secar el suelo y no hacer un riego adecuado post cosecha es un efecto detrimental en la producción. Ahora, sin duda que si no regaste tenéis que hacer un riego simulando la lluvia al final y generar llenado de estanque y consigo desplazar sal en el perfil de suelo. Ahora, a pesar de que el agua, particularmente el valle del Huasco y de los afluentes del Copiapó, aquí el Pulido y el Manfla, que son aguas muy buenas, igual es necesario hacer un monitoreo de sales, porque cuando uno fertiliza con riego tecnificado de un volumen de suelo reducido, existe acumulación de sales, ya sea particularmente por la fertilización que uno hace, y que a veces uno se encuentra con sorpresas. Quizás en el otro punto podemos conversarlo. Perfecto. Entonces ahí se aclaró un poco más entonces lo que se llama este riego de cianamida debiera corresponder a un proceso normal de riego periódico desde la post cosecha. Ese sería lo que tú planteas entonces. Perfecto. Veamos la siguiente pregunta. No sé Nelson, si un poquito también dándole el contexto a esta pregunta, que es un tema, y particularmente en Copiapó, y en Alto del Carmen igual nos ha pasado, en Alto del Carmen, en ambos valles, que se han visto acumulación de sales, y podemos discutirlo después en detalle. Pero cuando uno llega a un campo, claro, la pregunta es cuánta agua tengo que regar. Hoy día yo creo que el tema de la saturación de cianamida es cada vez menor, yo creo que es cada vez menor ese concepto, pero sí están pensando en hacer riegos de lavado de sales. A mí me invitaron el año pasado a participar en un seminario que hizo Conchitoro porque se le estaba salinizando el vino a ellos. El mosto del vino del Marqués de Casaconcha, ahí en ¿cómo se llama? María Pinto. Ahí tienen la producción de ese Marqués Casaconcha, que es el vino premium que tiene Conchitoro. Y era, claro, al final la calidad del agua no es tan buena, pero no es peor que la de acá. De acá de Copiapó me refiero, pero se le estaba salinizando y eso era netamente asociado porque había bajado la pluviometría y ese fue mi diagnóstico. Como en Santiago ya no llueve lo que llovía antes y los parrones de vino vinífera trabajan con estrés hídrico, claro, al final hubo una acumulación de cloruro importante y eso empezó a gatillar esta salinización de los mostos. Entonces aquí, para poder determinar, en mi opinión, cómo hacer un riego de lavado de sales, primero tengo que saber cuáles son las sales que tengo en el agua en particular y en el suelo para hacer ese lavado correctivo. Porque si yo tengo un problema, bueno, hay que conocer el suelo, porque muchas veces cuando uno recomienda una lámina de lavado o un volumen de lavado de suelo, puede que en un suelo no se comporte porque no hay drenaje libre en profundidad. O sea, el suelo tiene estrata y tiene estructuración de suelo que impide aplicar grandes cantidades de agua en un tiempo corto. Entonces eso genera al final un problema peor. Entonces, por eso es importante conocer información del suelo, vuelvo a decirlo del suelo, y la condición del agua. Y en términos bien técnicos, si yo tengo un suelo bien estructurado, con una buena condición de estructura de suelo, o sea, una esponja granulosa que yo le echo agua y sale, todas las sales que están o que particularmente están en los valles de Copiapó en particular, son fácilmente lavables, salvo el boro, ¿ya? El boro, particularmente por el pH que hay en el agua de riego y por la cantidad de boro que hay en el agua, es difícil de lavarlo, ¿ya? Porque a pH alcalino es más lento su movilidad en el suelo. Entonces,
eso genera que se necesite, no sé, como 10 veces más agua que para lavar el sodio. Entonces, por eso es importante conocer cuáles son las sales que están en el perfil. Ahora, si uno hace un lavado permanente en toda la temporada y no deja de regar, casi que el lavado de sales, entre comillas, un saludo a la bandera, ¿no? Con este llenado de estanque y un par de milímetros más se puede lograr el objetivo. No sé si hay consultas, opiniones sobre lo que plantea Rodrigo. Yo quería preguntarle algo a Rodrigo. Rodrigo, en base a lo que tú estás diciendo, yo entiendo que la respuesta a mi pregunta no puede ser genérica, pero creo que sería bueno tener indicadores, digamos. Si nosotros logramos mantener un riego, digamos, toda la temporada, ¿cierto? Logramos mantener las sales fuera del bulbo y todo, y hacemos un manejo correcto. ¿Cuánto crees tú que es un buen número, ¿cierto? En metros cúbicos para sacar una hectárea de uva de mesa con una producción, no sé, pues sobre 3.500, 4.000 cajas por hectárea, o sea, con una alta productividad. Pero ¿cuál es el número, digamos? Yo creo que sería bueno eso también, que pudiésemos tocar ese tema como... Buena pregunta. Claro, va a depender en particular de en qué condición nos encontremos, pero yo creo que un número así, si tú me decís un número redondo, como para poder llegar como objetivo, yo creo que 10.000 metros cúbicos por hectárea puede ser un número, y va a depender si bajo o subo netamente por la fracción de lavado, ¿ya? Y por la salinidad que uno tiene. En algunos suelos me ha tocado calcular láminas de lavado del 20% por sobre riego, y eso ya significa 12.000, 13.000 metros cúbicos. Y en otros que a lo mejor no es tema, el tema de sal y se puede llegar inclusive a 9.000, pero eso partiendo de la base de lo que conversamos la otra vez, porque el riego está 100% operativo desde el punto de vista de su eficiencia y haciendo riego bien preciso. Yo creo que bajo de eso, para condiciones de alta productividad, yo creo que se puede lograr, pero eso va a generar que a la larga, no sé, pues tu proyección comercial en vez de durar 10 años o no sé, o 15 años, va a durar 8 quizás, porque va a entrar en un ¿cómo se llama? En una desvigorización, ¿ya? Porque no va a estar supliendo la máxima demanda. Ahora, como dato y un poco para sacar conclusiones, más o menos hay como 1.400, entre 1.400 y 1.600 milímetros de evapotranspiración al año, ¿ya? Ahí se hacen los cálculos con los casos C para poder llegar a los números, pero la demanda es alta, eso lo quiero decir. 16.600 metros cúbicos son 16.000 metros cúbicos por hectárea. ¿Ya? Potencialmente, si es que uno tiene un pasto en una condición no alta, estamos pensando quizás del embalse para abajo en Vallenar y de quizás de Tantoco hacia abajo en Copiapó, en esa zona, JH quizás Pabellón hacia abajo. Sobre eso la demanda es mayor. No sé si respondí la pregunta, pero yo creo que ese es el número a llegar. Claro, nosotros como universidad hemos llegado a regar con menos, pero con mucha tecnología y control bien preciso. Pero yo creo que para el tema comercial, yo creo que se puede fluctuar entre 8.000 y 12.000, yo creo que puede ser el valor, dependiendo de la zona particular y el suelo que uno tiene. Y dentro de eso mismo, yo me acuerdo que alguna vez tú hiciste un trabajo con la comunidad de agua nosotros, y nosotros lo conversamos también con la Paulina. Hay un periodo, ¿cierto? Donde mayormente se mal utiliza el agua de riego en Vides, pues un periodo donde caemos en vicio la mayoría de los agricultores, digamos, que es donde deberíamos poner el ojo. ¿Nos podéis conversar un poco de eso? Sí, buena pregunta, Felipe. Sí. Claro, lo que uno ve generalmente que los mal usos se generan particularmente antes de cuaja. Yo creo que ahí es donde uno
riegan demasiado, porque al final le echa la culpa a toda el agua. Va a depender del suelo también, pero claro, se pone amarilla, tiene sale, le echan agua. No sé, se chanta el brote porque hace frío y el problema del agua le aplican agua. Entonces, no quiere decir que todos lo hagan, pero sí es una práctica común. Frente a cualquier duda le meten agua. Y la mayoría, yo creo que todos saben que al final, desde rotación a cuaja, si uno tiene duda, no reís, y si al revés, cuando después de cuaja hacia cosecha, si tenéis duda, riega. Ese es como el concepto macro que se usa en los campos. Pero yo creo que el agua que se mal utiliza entre cuaja y brotación es lo más común. Ahí hay un porcentaje a reducir. Y también yo creo que desde envero o ablande a cosecha también ahí hay un margen que resolver. Yo creo que muchos mantienen el riego hasta cosecha desde la fase 1 de crecimiento del fruto, que es la máxima demanda, hasta término de cosecha. Y yo creo que ahí también hay margen y esos márgenes son más significativos que en brotación, porque ahí está con mayores demandas. Entonces, sí, claro, si al final hay un par de horas, le saca ya hartos milímetros a la aplicación, pues esa es una. Y regar de forma adecuada después cosecha, yo creo que también hay mano que meter, porque generalmente hay dos condiciones bien establecidas: uno que mantiene el riego hasta terminar la post cosecha a full, y otros que le bajan a concho después de la post cosecha el riego. Entonces yo creo que ahí también hay un trabajo que uno puede hilar fino y puede quitarle agua. Yo creo que con esos puntos bien claros, en esos estados fenológicos puntuales, uno podría hacerlo. De hecho, se ha visto efectos positivos con un buen manejo después de cuaja del riego, desde el punto de vista de la calidad. No sé, pues frutas más firmes, frutas no sé, pues de una mejor condición, con menos deshidratación, porque al final tú estás trabajando en una condición con un potencial hídrico. Esto es una cuestión de fisiológica, le bajáis el potencial o la tensión al agua, o sea, la planta está un poquito más estresada, entre comillas, sin estar estresada. Entonces, cuando se enfrenta a una condición estresante, que es el clima, porque está en una condición saturada dentro de la fruta dentro de la planta, tú la sacas del clima, una condición muy estresante, hay una diferencial muy grande. Entonces, cuando hay un manejo muy sobreestimado, pero cuando uno hace un manejo bien preciso, yo creo que logra esos resultados. Pero ahí en esos 4 estados fenológicos, y particularmente en los primeros, donde uno hace un abuso del agua. Vale, gracias. Rodrigo, disculpa Nelson, parece que te iba a interrumpir. Tengo muchas ideas en la cabeza en términos del tema que estás tocando. Y como estamos aquí, ¿cierto?, pensando un poco en el manejo y en las rentabilidades, ¿hay algún número que tú manejes en términos de los costos de energía? ¿Ya? Los costos de energía, yo sé que es una tontera, pero por época del año, por etapa fenológica, por demanda, ¿ya? Y a tu juicio, he visto ciertos agricultores que están implementando paneles solares, ¿cierto? Y están regando con paneles solares y una que otra pichicata digamos, de energía, por decirlo de esa forma. Pero pensando en la rentabilidad, es que dónde están los espacios para reducir los costos, siendo no abusivos ni tampoco torpes, ¿cierto? Pero ¿dónde están los riesgos, ¿cierto? Los costos por riego, los costos de energía, básicamente, ¿cierto? Y eso, ¿cómo debería un sistema fotovoltaico de los actuales venir como a ayudarte, entre comillas, pensando en estas tecnologías que hablábamos recién de granito a granito, más poniéndolo como tema en la mesa? Es decir, hay espacio, ¿cierto?, dentro de los sistemas de riego para reducir algún costo. O sea, yo creo que en mi opinión sí, pues sin duda que hay un espacio gigantesco. Y sobre todo los productores pequeños, y si tú representas a aquellos de Alto del Carmen, donde tienen
particularmente, aparte de costos asociados a energía, tienen una mala corriente, un mal servicio de energía, porque se les cae la corriente. No llegan con la suficiente corriente y la misma no les parten. Sin duda, mira, tengo datos, pero son particulares, no puedo compartirlo, pero un ejercicio bien simple que se puede hacer. Por ejemplo, tomemos el ejercicio que hicimos recién de los 12.000 metros cúbicos al año, ¿ya? Y esto lo quiero llevar a horas de funcionamiento del equipo de riego, ¿ya? Para poder llevarlo a un valor de energía. O si alguien sabe cuántas horas regó en la temporada, que va a ser más fácil, pues cuántas horas funcionó cada equipo en cada sector. Si no, pues mientras hago el cálculo, son 12.000 metros cúbicos, asumiendo una descarga de gotero de 2 litros a 0,5 y un marco de plantación de 3×2, me da una precipitación instantánea de 1,33, equivalen a 13,3 metros cúbicos por hectárea por hora. Esas son 900 horas de riego, más o menos, al año, por sector de riego. Entonces, si son 3 sectores de riego, 900 horas por 3 sectores son 2.700 horas de riego por esa bomba. Y supongamos que esa bomba tiene un HP, para llevarlo a una unidad de referencia. Un HP son 0,75 kilowatts, ¿no es cierto? 0,75 kilowatts por los 270 horas, 2.700 horas de funcionamiento, por 2.700 horas de funcionamiento son 2.011 kilowatt hora. Y el kilowatt hora va a depender de cada, si es un productor grande o chico, si negoció con la productora de energía, con la distribuidora, pero supongamos un costo de 100 pesos el kilowatt. Claro, ahí tú tienes por HP tú estás gastando 150.000 pesos al año, por HP. Multiplícalo por productores que tienen, no sé, 30 HP. Claro, son 6 millones de pesos al año. Y tú sabes, energía renovable a lo mejor puede irte a la mitad o incluso menos de eso. Si es que tenía espacio para poner los paneles y lograr hacer una inversión con aquello. Yo creo que no resiste análisis. Yo creo que sin duda que el uso de energía solar es una herramienta potente. Hay casos aquí en Copiapó que claro, que podrían conversarlo, que los emplean a diario y que sí ha sido un ahorro importante en los costes. Pero con ese ejercicio rápido, más o menos eso es lo que uno gasta en energía por HP al año, 200 lucas. Es un tremendo ejercicio que es el ejercicio que yo siempre digo en términos internos, es que te dirige hacia dónde caminar. ¿Ya? Y dice, si el número grueso te dice algo, quiere decir que hay que caminar para allá y después trabajar en el detalle, en la ingeniería de detalle. Pero claro, hay un espacio, digamos, como para reducir esos costos y sin lugar a duda todo costo reducido, y si hay algún financiamiento o cofinanciamiento del Estado, claramente la inversión puede ser, no va a dar la solución al negocio, pero sí va a contribuir. Eso. Muchas gracias, Rodrigo. Sofi, ¿tú te ves? Y yo que me quedé con la pantalla. Me fui a... ¿Qué me hablaste a mí, Nelson? No, es que mi computador se fue a negro por alguna razón. No veo nada. Pero te ves. Oye, avancemos con la siguiente, ¿te parece? Yo creo que con respecto a lo que planteaba José Luis, planteaba Rodrigo, en el concurso, los concursos de riego hoy día tienen un apartado, digamos, que se permite poder incorporar la energía renovable. Yo creo que ahí también hay una oportunidad de poder incorporar eso también. Pasemos a la siguiente. Ahí está, la pregunta 4.
¿Necesito aplicar enmiendas para realizar lavado de sales? Buena pregunta. ¿Qué dice el público? Buena pregunta. No sé si hay representantes de químicas, pero... O sea, yo creo que la pega la hace el agua. La pega la hace el agua si es que el suelo está bien, en una buena condición. Mi opinión bien particular, yo creo que si tenemos un suelo, una condición, lo que conversamos delante, con un buen drenaje. ¿Sí? Una consulta con respecto a esto, ¿qué es una enmienda en este caso de riego? Enmienda, claro, uno habla de un producto químico o físico que te ayude a mejorar la condición de las sales. Por ejemplo, algunos aplican enmiendas asociadas a desplazadores de sales que son en base a óxido de calcio para lavar sales. Otros aplican ácido sulfúrico para desplazar sales. Que esos son los conceptos que hay en la jerga técnica, pero claro, a eso se refiere con enmienda. U otros toman decisiones en base al balance de cationes para poder hacer ahí aumentar la fertilidad del suelo y disminuir aquellos elementos como el sodio, que no es un elemento esencial, pues al final hace mucho daño, no solamente a la planta, sino también al suelo. Yo creo que esto es una pregunta bien interesante, y importante tocar. Yo creo que generalmente uno no hace un buen diagnóstico de la salinidad que tiene, ya particularmente con la calidad del agua. Un análisis de agua yo creo que es relevante hacerlo, ojalá todos los años, y si tienen agua de río, ojalá en 2 eventos, para tener la realidad de la calidad de agua, para tener ese input. O quizás a lo mejor lo hace la Junta de Vigilancia por el caso del agua superficiales, pero es un dato súper importante a considerar para hacer cualquier, y la fertilización también, para hacer un programa de fertilización es relevante. Y también conocer el suelo, conocer desde el punto de vista físico, si hay algún impedimento al paso del agua, si hay alguna estrata compactada, para poder hacer primero una mejoración de suelo, ya sea con alguna labor cultural, o alguna aplicación de materia orgánica u otro producto que sea necesario para poder mejorar la condición física del suelo. Una vez determinadas esas 2 condiciones, uno debiese tomar la decisión. A mí me parece a veces insólito que se aplique siempre desplazadores de sales para aplicar, para lavar sales, porque a veces no es el caso. El óxido de calcio que se vende no quiere decir que sea un mal producto, pero la concentración y la proporción de calcio que viene en estos productos es muy baja, entonces el efecto que genere pues, es menor. Y si yo no tengo un suelo salino sódico, ¿qué quiere decir eso? Que el suelo es salino sobre 4 décimas metros y que tiene un porcentaje de sodio importante, que genera una disturbación del suelo. El calcio, si es que no está en esa condición del suelo, el calcio puede que no me haga el efecto. Y para eso necesito yeso agrícola, sulfato de calcio, que es la fuente cálcica más barata. El problema es que estamos muy lejos de los puntos de producción, pero que es mucho más efectiva. Y el problema del sulfato de calcio igual que es poco soluble, entonces hay que aplicarlo en la hilera de plantación. Entonces, claro, cuando está ahí, cuando tenéis que corregirlo, cuando está plantado, es más difícil. Pero el calcio solo va a funcionar en la medida que el sodio abunda y que la saturación de calcio en el suelo es baja, ¿ya? Quizás estoy hablando muy técnicamente, con esto solo indicar que hay que conocer la realidad de cada campo. Y cuando uno hace análisis de agua, y particularmente en Copiapó, donde el calcio viene a tonelada, de repente corrigiendo el pH del agua se resuelve el problema, ¿ya? El problema, aquí el agua de Copiapó en particular, me voy a referir a este valle, porque tengo análisis fresco de agua. La cantidad de magnesio y de calcio es gigantesco. Si tú haces un balance de cuánto requiere la planta en función de lo que aporta el agua, en función de tu riego, no debes aplicar ni calcio ni magnesio.
El problema pasa es que como el pH es tan alto asociado a los bicarbonatos que están en el agua, que generan que precipiten esos elementos, precipita el magnesio, precipita el calcio y no se hacen disponibles y quedan como carbonato de calcio. Y al final es un elemento que no es disponible por la planta y uno lo ve como filamento blanco en el perfil de suelo. Uno le echa ácido y FPC y ahí se hace disponible. Entonces, si uno corrigiera el pH del agua destruyendo los carbonatos, los bicarbonatos, perdón, con esto estoy diciendo que hay que aplicar ácido en unas concentraciones abismantes, pero sí para bajarle el pH al agua, para que esté en torno de 6. Todo ese calcio que viene del agua de riego debiese quedar disponible en el suelo. Y con eso se me podría resolver el problema del calcio. Pero sí va a haber un problema del potasio, porque viene muy poco potasio, porque hay un desbalance, entonces hay que estudiarlo. Y es caso a caso. Pero muchas veces, y yendo un poco a la pregunta de José Luis, se hace mal uso de los productos. Hay un costo barato, donde uno abusa de esos productos que a veces no lo necesita. Quizás es mucho mejor invertir en poner materia orgánica, alguna enmienda orgánica, alguna labor cultural para generar ¿cómo se llama? Un drenaje interno al suelo que permita desplazar las sales con el agua, si la pega a la base del agua, pero dando las condiciones al suelo. Entonces esa es mi pregunta, y solo la puse aquí y para discutirla es porque hay que ir un poco más fino cuando uno hace alguna recomendación de algún producto químico para lavar sales. Y hay que tratar de analizarlo con alto detalle, porque es un eliminante importante. Y si empezamos a reducir los volúmenes de agua, y si alguno tiene problemas de agua, y si no hace una buena preparación de manejo de sales, puede que tenga un problema productivo importante. Rodrigo, ¿Sí? yo creo que ahí sería bueno como que te extendieras un poco, porque en realidad yo creo que en algunos sectores existe efectivamente hay un abastecimiento limitado de agua, ¿cierto? Entonces, claro, ahí se toma la decisión, ¿cierto? Cuando de pronto tenéis que trabajar con esto que hablábamos delante, con estos 8.000 o 7.000 metros cúbicos, ¿cierto? Y a lo mejor ahí sí se hace, no necesario, pero es una ayuda, ¿verdad? Alguna de estas enmiendas, estoy pensando en vuelta, ¿cachai? Pero tal vez si tenemos déficit de agua, digamos, poca oferta, podríamos ayudarnos con alguno de estos cachureos. ¿O no? Digamos, poca oferta, podríamos ayudarnos con alguno de estos. Hay un delay, pero sí, sin duda que sí, es importante. Yo creo que sí, si vamos a empezar a reducir el contenido de agua y queremos hacer un manejo bien preciso, tenemos que, bueno, conocer el suelo y hacer el uso de esto que tú decís, Felipe, pero con análisis técnico, con análisis de suelo, con análisis de agua, y calcular un buen balance hídrico o determinar el balance hídrico para ver si es factible hacer un lavado de sales. Porque si uno, claro, se va a la teoría pura del manejo de riego, si tú haces el cálculo empírico de la fracción de lavado en función de la ecuación establecida, tenéis que aplicar mucha agua. Y no es el caso, porque claro, cada condición es particular. Yo creo que particularmente, valga la redundancia, la especie que se trabaja, la uva de mesa es muy dócil, permite hacer o resiste un poco más las sales, y sobre todo si tengo un portainjerto, que me ayuda también a hacer ese efecto. Pero claro, si tú reduces, si no vas a aplicar una fracción de lavado, de partida tienes que hacer un buen uso de la aplicación de fertilizante. Con eso me refiero a que no puedes concentrar más allá de 1 gramo por litro de fertilizante. O sea, 1 gramo por metro cúbico de fertilizante. Eso es importante porque a veces, claro, regáis poco, pero metís mucho fertilizante de una pura vez, te puede generar un problema salino, lo que conversamos la otra vez. Y pasa en la práctica, porque
porque cuando los programas vienen muy cargados con programas de fertilización, para poder meter todo lo que uno quiere, al final le mete nomás, ¿no? O sea, y logra el objetivo y saliniza la condición, y particularmente en aquellos lugares donde se riega de forma bien precisa. Entonces hay que tener un ojo con eso, con los fertilizantes también. Y desde el punto de vista de la otra enmienda, yo creo que la materia orgánica, por la condición particular de los suelos del norte, donde la materia orgánica es baja, sin duda que es una muy buena enmienda, pues siempre bienvenida, considerando sí el nivel de salinidad y la relación carbono-nitrógeno que esta materia orgánica puede tener, en función de la materia orgánica que no está descompuesta. Y aquellos productos que son ya materia orgánica soluble, bienvenidos sean, pues, si van a ayudar en mejorar la condición física, particularmente del suelo, siempre son bienvenidas. Yo creo que eso sin duda a considerarlo y a tenerlo presente dentro de los manejos. Ahora, desde el punto de vista de los óxidos de calcio, yo lo estudiaría más, no me animaría a decir que sí aplicarlo o no aplicarlo. Va a depender de cada condición y del programa que tú tengas de fertilización con calcio. Pero la concentración del óxido de calcio en los productos que vienen son bajas, por eso de hecho son solubles, porque el calcio es poco soluble en el agua. Entonces, ahí yo me tendría a analizar un poquito más, caso a caso, y ojalá poder bajarle el pH al agua, o sea, asegurar. Con esto me estoy refiriendo a aplicar ácido al destajo, sino que para llevarlo a una corrección óptima, no sé, pues, bajarle un punto el pH hoy día fluctúa dependiendo de la zona, y si es que agua de río de canal fluctúa entre 8 y 7,3, algo así. Y uno debiese llevarlo a 6 en el óptimo. Entonces ahí tenemos un margen todavía que tenemos para resolver, pero eso significa invertir en productos valga la redundancia, y en elementos que requieran hacer un buen uso de estas enmiendas para mantenerlo, por lo menos en los periodos de mayor demanda, activos. ¿Cuál puede ser el costo de bajar el pH del agua por metro cúbico? Buena pregunta. Buena pregunta. Mira, lo tenía, no me lo sé de memoria, lo calculé hace poco, pero no tengo el dato, pero más o menos, a ver, déjame apoyarme aquí con mi otro computador, que va a depender del bicarbonato que tenga el agua. Ya, generalmente uno recomienda trabajar hasta 1 miliequivalente de bicarbonato, y el agua acá por lo menos en el norte, fluctúa entre 2 y 3 miliequivalentes, o sea, hay que bajar como 2 miliequivalentes de bicarbonato, y eso representa, dame un segundo, esto ya lo tengo. Te puedo dar la cantidad más o menos de ácido, y ahí tú puedes llevar el cálculo al costo, porque no tengo el valor de ácido actualizado. Pero a ver, esto significa que son 2.000 equivalentes, son... Sí. Mira, más o menos, si yo tengo un supuesto de que tengo que bajar 1 miliequivalente, ya que puede ser la condición de Vallenar, en Copiapó yo creo que un poco más. Si yo voy a regar 10.000 metros cúbicos al año, más o menos necesito por hectárea necesito, a ver, esto está mal calculado. Ahí sí. Necesito, y esto fue 1 hectárea. Claro, cerca de casi 3.000 litros por hectárea de ácido sulfúrico.
Eso es para regar los 10.000 metros cúbicos. Ahora, claro, de eso puede a lo mejor hacer la mitad, porque tampoco que la planta va a tomar todo el tiempo los nutrientes, pero si te vaya a la mitad, no, podrían ser 140 litros por hectárea. Eso equivale a 260 kilos más o menos de ácido por hectárea. Este es un supuesto asumiendo 1.000 equivalentes del agua en bicarbonato de 2 y sin tener un análisis, pero más o menos eso sería el costo, y eso significa aplicarlo en la totalidad de los riegos en el mayor tiempo posible, y ahí tienes que invertir en una bomba de inyección de ácido a bajo caudal y de alta presión si es que levantas alta presión, porque que inyecte el ácido crudo directo a un estanque y esté hermético y cumpliendo todas las normativas. O también puede ser con ácido sulfúrico o con ácido nítrico, ácido fosfórico o ácido nítrico, pero son más caros esos ácidos. Pero más o menos esa es la relación, pues. No te escuché nada, porque se me cortó la conexión cuando empezaste a hablar, a responder, se me cortó la conexión y acabo de tomar de nuevo. Ya puedo recapitular, pues mira, tuvo muy buena respuesta. Quizás podríamos conversarlo con más detalle en alguna oportunidad. Yo creo que de todas formas va a quedar el video pero la larga exposición que hizo Rodrigo va a estar ahí en el video. Lo que uno busca, Felipe, es llevarle, bajar los bicarbonatos del agua de río, porque los bicarbonatos hacen que al final los elementos, el calcio y el magnesio, precipiten y además te sube el pH, y ahí genera un problema de disponibilidad de nutrientes para la planta. Entonces, el desafío es a destruir los bicarbonatos, porque ¿cómo lo destruyes tú? Si tú le aplicas ácido, la molécula de bicarbonato, claro, se libera el carbono y queda el pH, queda el protón, y eso genera que aumente el pH, porque baja el pH, claro. Entonces, y ahí te hace más disponible los elementos. Eso es lo que hace el ácido. ¿Ya? Y te aumenta el ácido sulfúrico, particularmente te aumenta el azufre, pero los sulfatos son una moneda de cambio, que tienen que ser niveles muy altos para que sean tóxicos en los parrones. Entonces no nos genera mayor problema como sulfato. Claro, puede generar sulfato calcio y al final ya puede generar otros problemas también, pero el margen tiene que ser mayor. Entonces, haciendo un supuesto de que en el agua de riego tenemos 2.000 equivalentes de bicarbonato, que yo creo que quizás en Vallenar puede ser más o menos eso, en Copiapó un poco más alto, yo tengo que bajarle 1.000 equivalentes. Ahora, lo hablo en 1.000 equivalentes porque hay que reemplazar moléculas, es un tema químico, pero para llevarte el dato, ese 1.000 equivalente representa, si yo voy a regar la mitad de mi riego bajándole el pH del agua para aumentar la disponibilidad de los fertilizantes y mejorar la condición también salina del suelo, yo debiese aplicar más o menos como 140 litros por hectárea en estos 5.000 metros cúbicos. ¿Y cómo se aplica esto? Se tiene que aplicar durante la mayor tiempo de riego. Por ejemplo, aquí yo calculo al tiro una tasa de inyección para esa condición de 0,4 litros por hora, ¿cachai? Con un sistema que precipita 1,33. Entonces, con esas condiciones, uno le daría la condición óptima al agua de riego y a la condición del suelo, porque si tú mantienes el pH, la zona confinada del bulbo y en todos los riegos debiese también tender a bajar y a mantener esa solución en el agua, o sea, en la zona de raíces. Y eso debería aumentar una condición de disponibilidad de fertilizantes. Pero eso es más o menos el cálculo. Ok. ¿Tenía algún piloto por ahí o tenía algún equipo funcionando con reducción de pH o no? Mira, un campo lo va a hacer esta temporada, y ahí te puedo contar los resultados, pero sí se va a hacer hoy día la operación. Los otros campos igual van a hacerlo en función de la disponibilidad que existen, porque tienen Venturi para hacer tienen la condición para aplicar ácido, pero tienen que ajustar las tasas de inyección, pero sí va a haber hoy día un piloto solo para corregir a pH agua. Y entiendo que hay, no sé, hay una empresa en Copiapó que también lo hace. No, desconozco cómo le va, pero sí te puedo contar esta temporada cómo funciona, pero desde el punto de vista, técnico tiene toda la lógica de poder solucionarlo. Yo creo que puede ser más barato, ¿eh?
porque si al final empezáis a tomar como suministro lo que aporta el agua y el suelo, y particularmente el agua, yo creo que puede ser sorprendentemente favorable la aplicación. Ahora sí hay que hacer la pega con destruir los bicarbonatos. Dale, gracias. Gracias, Rodrigo. Yo creo que ya llevamos bastante tiempo en este comité. Se han planteado buenos temas, han habido consultas, así que creo que es un momento para ir cerrando. Quiero dar algunos avisos que tienen que ver con eventos que tenemos se desarrollan la próxima semana. El martes en la mañana, 8:30 de la mañana, tenemos el cuarto comité de condición, el comité técnico condición, que también ha estado bastante interesante en términos de poder trabajar esa temática e ir compartiendo información. El 23, 8:30 de la mañana, el miércoles, tenemos el seminario Nuevas Variedades. El grupo de estudios del agua va a presentar parte de la información que ha ido generando con ese estudio, y va a estar también muy interesante con respecto al comportamiento de las nuevas variedades. También estudios que han visto, están evaluando también la incorporación de otras especies en la zona, y tratando de poder proyectar su comportamiento. Así que también ahí hay otro tema interesante. Y ese mismo día 23, no sé, Sofía, si puedes compartir información. Se inicia un curso de programación de riego, que lo está haciendo el programa de difusión tecnológica de UBA de Mesa, que es financiado por Corfo, y van a participar ahí profesionales de la Universidad de La Serena, del Consorcio Quitayanco y de PRONRA, y se va a iniciar ese curso. Y ese curso está abierto, es un curso que es gratuito, y que es bueno que los que tengan interés en poder capacitarse y tener estas nociones, va a estar ahí disponible. Así que ahí está abierta la invitación. En el chat debiera estar el link también, para que ustedes lo puedan evaluar y ver la posibilidad de poder participar en ese curso. Así que aprovechemos las instancias de transferencia de información, que es parte de lo que como PTI también estamos tratando de relevar. Así que esas son las novedades. El 22 de julio también hay un seminario, o sea, un mes después de nuevas variedades, de este estudio que va a presentar el Grupo de Estudio del Agua. Un mes después, el 22 de julio, vamos a tener un seminario de eficiencia hídrica, con una mirada un poco mirando el comportamiento de las cuencas, la productividad del agua, y también vamos a evaluar las certificaciones que se podrían aplicar a la zona, mirándolo desde el punto de vista del buen manejo del agua. Y eso lo estamos organizando con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Así que tenemos acciones relacionadas con esta transferencia de información que estamos organizando. Agradecerle a los panelistas, agradecerle a Rodrigo la participación, y a medida que vamos teniendo noticias, principalmente de lo que al principio hablamos, que era sobre los concursos de riego, y lo que planteaba también Felipe, algunas acciones tendientes a que en conjunto se pueda mejorar el tema de la mano de obra, de que los productores puedan disponer de mayor personal para poder ejecutar sus labores. Lo vamos a ir haciendo. Así que muchas gracias, Rodrigo. Ya le deberíamos cambiar ya este comité el nombre, como clases de Rodrigo a los productores, pero muchas gracias. Así que seguimos trabajando en este tema, y muchas gracias a todos. Chao, gracias a ustedes. Chao, chao.
Chao. Chao.